bendición. Buenas noches, hermanos, les saludamos desde el Callao. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha llamado verdaderamente en estos tiempos para ir hablando de estos temas muy controversiales en las iglesias, que hoy en día verdaderamente no se sabe en qué creer. Hay tantas doctrinas en las cuales hay muchos vacíos que han dejado ciertos pastores y en las enseñanzas de nuestro Señor. Le damos las gracias y las paces de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido. Hoy día vamos a comenzar un tema que es muy importante para todo creyente, para que quede bien claro lo que nuestro Señor Jesucristo ha logrado en ese madero. Verdaderamente hoy día les invito a participar en este tema que hemos tomado desde Efesios 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Acuérdense que verdaderamente el mayor bendice al menor. Entonces vamos a tomar la lectura en Efesios para ir corroborando estas cosas, que es lo que ha hecho nuestro Señor Jesús desde la cruz. Amén, hermanos. Amén. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay que notar bien aquí en este párrafo 2, dice: gracia y paz a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo apóstol está diciendo, no le puede decir a los demás hermanos, yo les bendigo. Solamente el hermano se está refiriendo a dar una salutación de gracia, por la gracia que ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo, y por la paz, la reconciliación que Jesús ha hecho entre todo hombre que quiera salir con Él, y siendo Él el intermediario con Dios. Entonces, vamos a ver verdaderamente todas estas connotaciones que nos están haciendo entender cuál es el modo de que el Señor Jesús ha logrado desde la cruz. Vamos a leer el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice la palabra. Pablo inmediatamente se incluye en esta bendición, siendo la cabeza de todo Cristo y el mayor el Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nótese bien, en Cristo Jesús. Vamos a desarrollarlo en este cuadro. Vamos a desarrollarlo. Las Escrituras decían para Israel que el mayor bendice al menor. Entonces vamos a explicarlo bien. Dios, que es mayor que todos, mayor que Isaías, mayor que Abraham, mayor que Noé, el Padre en Cristo, por lo que el Señor hizo en el madero, por lo que hizo en el madero, se le ha placido que en Cristo Jesús, nótese bien, en Cristo Jesús, nosotros seamos llamados hijos de Dios. En Cristo Jesús también Dios ha denotado claramente que en Él vamos a ser salvos, que en Cristo hay perdón de pecados. Vamos a entenderlo así. El mayor, que es el Padre, se le ha placido que en Cristo todo hombre y toda mujer sea bendito. Bendito. O sea, que no le falte nada, absolutamente nada. Aún el Señor en las Escrituras dice que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando la palabra del Señor dice que aún nos ha bendecido con toda bendición, nótese bien, en los lugares celestiales, ¿qué quiere decir esto? Dios está en los lugares celestiales. Dios ha creado ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes y 24 ancianos, que es todo lo que registra la palabra del Señor, hasta Apocalipsis.
Nótese bien. Si Dios ya te bendijo en Cristo Jesús y te ha llamado hijo y te ha dado toda bendición, aún en los lugares celestiales, ¿qué otra bendición queda en la tierra para que alguien te dé? Pues bendición de hombre mortal no vas a buscar. Es más, si buscas bendición de un hombre mortal, vas a tener bendición de hombre. Pero si buscares la bendición de Dios, ahí lo tienes a tu amado Señor Jesucristo, en el cual se han hecho todas las cosas. En Cristo vas a ser salvo, en Cristo eres llamado Hijo de Dios. Los ángeles, los arcángeles, los querubines y los seres vivientes y los ancianos que están en el lugar celestial te reconocen inmediatamente como un hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si yo como pastor me atrevo a decir de esta forma? ¿Cuántos se quieren ganar su bendición? ¿Cuántos quieren ser benditos? Entonces, ¿qué estaría diciendo ahí? Estaría negando la eficacia de lo que Cristo ha logrado en la cruz y lo que Dios ha hecho. Estaría haciendo herejía, cambiando una verdad por otra mentira. Entonces, vamos a entenderlo así. Yo como pastor no te puedo bendecir, porque ya el mayor que todos te bendijo en Cristo Jesús. Si hoy día tú estás entendiendo esto, porque el Espíritu Santo quiere que entendamos, porque acuérdate que tenemos que ir creciendo hasta la estatura del Señor Jesucristo, entonces considérate ya bendito de Dios. Porque es así, mis hermanos. No hay ningún hombre en la tierra, ningún ser humano que te pueda bendecir, puesto que ya Dios te bendijo el día que te arrepentiste en Cristo Jesús. No hay más bendición para los hombres. Más que esto ya no hay, hermanos. Si tú gozas verdaderamente de la palabra de Dios, pues vas a entender esto muy fácilmente. Imagínense esto. Nosotros, como pastores, apóstoles, nos hemos atrevido desde un púlpito a remarcarle a los hermanos una y otra vez que se gánate tu bendición. ¿Ok? Es más, ustedes que están aquí, mis hermanos, y si hay algunos que son de oficio de pastores ahí escuchando este video, dense cuenta de algo. Cuando usted dice gánate tu bendición, es porque no estás considerando lo que Cristo Jesús ha hecho en la vida del creyente, y tienes culpa ahí, porque no estás enseñando rectamente delante del Señor como pastor. Entonces, miren, ve. Es más, en los púlpitos agarran y dicen también, y aquí vamos a notarlo bien claro: yo te bendigo. Miren, ven, yo te bendigo. Yo declaro sobre tu vida. Yo declaro. Yo decreto. Yo te profetizo que tu vida cambie. Entonces, hermano, ¿cómo va a ser esto? Imagínense una cosa. Imagínense una cosa. El Padre ya te bendijo. El Padre ya te bendijo absolutamente. Ya te ha hecho hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, si yo como pastor vengo y te digo de alguna manera, y te persuado, aún con palabras lisonjeras, y te digo, ¿sabes qué? ¿Cuántos quieren ser benditos? Y el pueblo dice amén. ¿Cuántos quieren ganarse su bendición? Y el pueblo dice simplemente amén. Ahí estás afirmando que así sea. Y eso no es posible, mis hermanos, porque des en cuenta, yo no tengo que ganarme una bendición, porque eso lo hizo el Cristo en el madero. Con sangre fuiste comprado, hermano. Si yo como pastor te digo, gánate tu bendición, te estoy mintiendo. No estoy llevando bien, correctamente delante de los ojos del Señor, el Evangelio de nuestro Señor y la verdad. Si aún yo añado y te digo, yo declaro sobre tu vida. Imagínate, yo, hombre mortal, declarando sobre tu vida.
pasando toda omnipotencia de Dios. O sea que Dios está a mi disposición para yo cambiar sus cursos, sus designios. No, pues mis hermanos, yo no puedo decretar sobre tu vida, yo no puedo establecer sobre tu vida nada, pues todo viene de la voluntad de Dios y no puedo precisamente sobrepasar ello. Entonces date cuenta, solamente lo que están haciendo los pastores. Te dicen, ¿cuántos se quieren ganar su bendición? Pues lo dice amén. Yo te bendigo. ¿Cuántos quieren una casa? ¿Cuántos quieren un carro? ¿Cuántos quieren un negocio? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos desean? ¿Cuántos tienen necesidad de un negocio propio? Entonces vamos a entender esto, queridos hermanos, vamos a entenderlo así. Si yo te estoy diciendo a ti como pastor, te estoy diciendo que cuántos se quieren ganar su bendición, yo declaro, yo profetizo, yo establezco. Dense cuenta bien, el fundamento de nuestro Señor Jesucristo y la sana doctrina, según la piedad, dice que el Padre sabe la necesidad que tienes antes que le pidas. Jesús te va a decir que todas las cosas que le pidas al Padre en su nombre os serán hechas. ¿Ok? Este es fundamento, mis hermanos. Es más, ustedes siendo padres saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará las cosas a los que le piden? Entonces, mírame. Tienes dos posiciones, mis hermanos. Tienes dos posiciones. Una que va a ser engañador. Y ahorita vamos a verdaderamente desenmascarar todas estas cosas. Y tienes a uno que te dijo que en su nombre le pidas al Padre todas tus necesidades. Que aún el Padre sabe la necesidad que tienes antes que le pidas. ¿Cómo es esto, mi hermano? Date cuenta de algo. Date cuenta. Cuando un pastor se atreve a decir, ¿cuántos tienen necesidad de una casa? ¿Cuántos tienen necesidad de un carro, de un negocio? ¿Cuántos tienen necesidad de salir de las deudas financieras? ¿Cuántos tienen necesidad de ser sanos? Y te dicen, ven y ahora haz un pacto con Dios. Entonces el pueblo sale con dinero. Ahora dime tú, ¿puedes comprar el favor de Dios con dinero? Imposible. Mira lo que dicen las Escrituras, tu dinero y tú perezcan, mi hermano. Entonces, ¿cómo es esto? El Señor Jesús te está diciendo que todas las cosas que le pidas al Padre en su nombre serán hechas. Estos te están ofreciendo que por medio de dinero hagas un pacto con Dios. Sabemos bíblicamente que el último pacto fue de Dios con alguien que tienes en el corazón. Aleluya. Con Jesucristo. Después de ese pacto, mi hermano, ese nuevo pacto, no hay más. Así que el que te pide dinero, solamente, ¿sabes qué está haciendo? Se está llenando sus bolsillos para su propio vientre. Porque esos no son pastores, esos son hijos del vientre. Esos solamente ven sus necesidades. Sus hijos en buena universidad, buenos carros, buenas casas. Y tú, bien preocupado, porque ¿cómo se van a mantener estos pseudo pastores? Te invito a ir a Hechos 20. Vamos a Hechos 20. Hechos 20, mi hermano. Hechos 20. Desde el versículo 17. Lo puedes leer hasta el 38. Vamos aquí. Dice, no lo voy a leer todo, pero léelo tú, mi hermano, en tu casa. Vamos a ver qué es lo que en el versículo 33 y 34
Y 35 nos dice el hermano Pablo que había instituido a toda una iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, les enseñan los pastores. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Agrega Pablo, sigue el consejo de Pablo, hermano. En todo les he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, querido hermano, hermana, tú que estás viendo en este día, este video, que el Espíritu Santo nos está dando para poder confrontar todas estas cosas ilícitas que están haciendo ciertos personajes, vamos pues a entender verdaderamente este propósito. Pablo va a decir a los ancianos, a los pastores que había formado, va a decir claramente que él había trabajado con estas manos y que trabajando así se debía dar al necesitado. Entonces mira, ve, aquí te están enseñando diferente. Te están enseñando que tú le des a los pastores. Pobrecito, pero ¿cómo va a vivir mi pastor? Yo también tengo hijos. Tengo hijos en la universidad, 2. Una que todavía está en el colegio. 2 más que todavía están pequeños en el colegio. Tengo que pagar la luz, el agua. Tengo que pagar verdaderamente alquileres y todas estas cosas. Pero ¿qué hago, mi hermano? Sigo el consejo del Señor Jesús. Y no le estoy sacando dinero a mis hermanos, porque son mis hermanos en Cristo Jesús. Y no le ando con mentira. Si el Señor Jesús me ha dicho que todas las necesidades que yo tenga se las pida al Padre en su nombre, entonces ¿qué hago como pastor, hermano? Doblo rodillas como todos. ¿Y saben lo que le digo? Padre, yo necesito un negocio. Padre, yo necesito ser sustentado por ti. Tú sabes mis necesidades. Tengo mi hijo Aarón, mi hijo Renzo que está en la universidad, mi hija Kaira, Jonathan, Talita, que están en el colegio, el sustento de mi esposa, todo lo que yo necesito, yo te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Y ustedes qué creen que hace el Señor? Me lo da, porque le estoy pidiendo conforme a la sana doctrina. No tengo falta de nada, gracias al Señor. Esto lo aclaro para que no andes pensando de cómo me voy a mantener como pastor. Ya lo has visto a Pablo trabajando así. Yo trabajo, mi hermano, y sirvo a la obra del Señor. Y no lo tomo como pretexto ni excusa en decir, no, es que soy pastor a tiempo completo. Eso no existe, mi hermano. Abren los ojos. Amén. Eso no existe. Yo trabajo y sirvo al Señor. Tengo que devolverle al 30, al 60, al 100 por 1 de lo que ha hecho por mí. Yo era un pecador, ahora me ha salvado, me da esperanza de salvación. Y gloria a Dios, pues, mi hermano. Pero no voy a estar engañando para yo tener una vida holgada. Voy a estar engañando a mis hermanos, diciéndoles, ¿cuántos tienen necesidad? Miren, ve, la misma palabra que utiliza el Señor Jesús. ¿Cuántos tienen necesidad de una casa, un carro, etc, etc, etc? Vengan a darse un pacto con Dios. Solamente, hermano, tú los estás manteniendo, estos holgazanes. Te están viviendo, te chupan. ¿Y tú qué tienes que hacer? Ir a vender tus cosas. Y te exigen una y otra vez. Porque son hombres perversos, que están tras la avaricia, la codicia. No quieren trabajar. Se han vuelto hijos del vientre nada más. Pero miren, no así el Señor. Porque el Señor te dice que todas las necesidades que tengas, se lo pidas en su nombre al Padre. Reflexiona, mi hermano, y sal de este error. Arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Hoy día vamos a hablar si es que verdaderamente un hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, debe de diezmar o no. Entonces, acompáñenme pues, hermanos,
a ver qué es este supuesto diezmo que estos pastores, apóstoles y profetas están reclamando hoy día como suyo, de lo cual en estas congregaciones se están peleando. Acompáñame, hermano. Primero vamos a identificar verdaderamente nuestra procedencia. Nosotros venimos de una procedencia, hermano, y nosotros no somos israelitas, no somos judíos. Yo no soy judío. Yo no soy un pastor que nací en Israel. Yo nací en Perú. Entonces, por lo tanto, no soy israelita. Entonces, ¿qué es lo que soy en Cristo Jesús? ¿Cómo he venido aquí? ¿Cómo he llegado a esta preciosa salvación? Entonces vamos a ver, mis hermanos, a Efesios 2. Efesios 2, versículos del 11 hasta el 16. Vamos a ver esto. ¿Cómo es esto? Dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles, miren lo que dice Pablo, ustedes los gentiles, solamente Dios tomó una nación y sabemos que fue Israel. A ellos le dieron 10 mandamientos más 612 estatutos u ordenanzas. ¿Ok? Esto iba a ser el ayo, la ley era el ayo, era el maestro para ver qué es lo que se le permitía hacer a Israel y qué es lo que no se le permitía. Entonces, pero vamos a tomar un punto bien claro. Nosotros verdaderamente hemos sido comprados por sangre de animales, de machos cabrillos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Si tú has sido comprado por la sangre de Cristo, entonces, mi querido hermano, estás en la gracia. En la gracia que ha traído Dios a través de lo que ha hecho Jesús en el madero. A Israel, como le digo, se le ha dado 10 mandamientos más 612 estatutos. Ahora pues, vamos a seguir leyendo en el versículo 11 de Efesios 2. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, ahora somos hechos hijos de Dios. En cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Imagínense, hermano, un gentil que también significa pagano, extranjero, advenedizo, incircunciso, también significa perro. Acuérdense de la de Sirofenicia. No está bien dar a los perrillos, o sea, a los gentiles, las migajas que caen del suelo. Entonces, imagínense algo. Nosotros somos los gentiles, los no judíos. Nosotros los gentiles, los paganos, los extranjeros, nosotros estábamos en un tiempo, estábamos sin Cristo. Miren, ve, sin Mesías, sin Cristo. Ajenos a la ciudadanía de Israel, no israelita. Ajenos a los pactos, no teníamos pacto de Abraham. Sin esperanza de salvación y sin Dios en el mundo. O sea, un gentil bíblicamente es esto. No teníamos nada, absolutamente nada. Estábamos sin Dios, estábamos perdidos, no teníamos rescate, no teníamos salvador. Pero vamos a seguir leyendo lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y por todo aquel que se acerca en arrepentimiento. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mira, hermano, por lo que Dios considera
lo que su Hijo hizo en la cruz, derramando su sangre en obediencia, nosotros los llamados los gentiles somos agregados a esta preciosa salvación. Entonces mira lo que dice: porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los 10 mandamientos más los 612 estatutos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Imagínate, mi hermano, la palabra del Señor decía que un judío no se podía juntar con un gentil. ¿Ok? Entonces había una pared de separación que había entre ambos. Esta era la ley de Moisés. Esta era la ley de Moisés, hermano. Entonces, ¿qué hay acá? Esta pared constaba de 10 mandamientos más 612 estatutos. A ambos nos mantenía alejados. Un gentil en aquellos tiempos no podía ir a un templo y utilizar la sangre de machos cabríos para ser perdonado. Eso era exclusivamente para Israel. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Vino a cumplir esta ley. Vino a cumplirla. Por eso le dice a los fariseos: no piensen que he venido a cambiar lo que ha dicho la ley o los profetas. Yo he venido a cumplir lo que Israel no cumplió. Y después en la cruz, como dicen las Escrituras, en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. Entonces, el Señor derriba esta ley, la cual era impedimento entre judíos y gentiles. Pero vamos introduciéndonos aún más todavía a estos temas. Vamos a hablar verdaderamente de lo que en sí es este famoso diezmo, para que usted vaya entendiendo. En primer lugar, somos gentiles, mis hermanos, ahora hechos hijos de Dios con todo reconocimiento. Vamos a identificar verdaderamente qué eran los diezmos para Israel. Entonces, vamos a Deuteronomio a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, versículo 22 al 29. Vamos a ver qué es lo que dice a Israel. Indefectiblemente, esto quiere decir, no se puede evitar porque es ley. Diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Cada año. En primer lugar, Israel, las 11 tribus, tenían que llevar cada año su diezmo. Pero como estamos leyendo en las Escrituras, claramente dice que era el fruto de su grano, la tierra. Y el ganado. Del ganado, la agricultura. ¿Ok? Por si acaso, mis hermanos, les aclaro algo. ¿Ah? En esos tiempos, también en Israel, por si acaso, habían también quienes construían las casas, había quienes hacían carretas, había quienes hacían zapatos y un montón de oficios igual que usted ve el día de hoy. No todos eran agricultores, no todos eran ganaderos. Así que no tomemos como excusa estas cosas. Solamente se le dio para un sacerdocio, que lo vamos a ver ahora también. Entonces, miren, ve, si la palabra de Dios dice cada año que Israel tenía que llevar este diezmo, usted no lo puede cambiar como pastor, como se le dé la gana, a cada semana, a cada mes. Ni aún eso, miren, ve. Porque nosotros no podemos cambiar ni siquiera una coma. Pero miren, ve, vamos a entender algo.
Y vamos a seguir leyendo. Dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino te fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de este lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Entonces mira, mi hermano, había dinero, pero ¿se le podía dar dinero a un levita o solamente era alimentos? Versículo 26 dice: y darás el dinero, o sea, volverás a comprar por todo lo que deseas. El Señor le da libertad: vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier cosa que deseares. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Imagínense bien, hermanos, todavía el diezmo que llevaba en alimentos Israel a los levitas servía claramente para el sustento de ellos y para hacer una reunión entre todos los que le habían llevado, y los levitas cocinaban y todos ayudaban. Y te alegrabas tú y tu familia. Eso era para Israel. No que nosotros somos gentiles, ahora hechos hijos de Dios por medio de Cristo, en la gracia. Vamos a puntualizar bien. En primer lugar, la palabra del Señor me dice que el diezmo es alimento. ¿Ok? No me dice que es dinero. Es más, en el versículo dice que había dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a entenderlo bien, mi hermano. Le estamos poniendo un check para que vea que el diezmo es alimento. Entonces, y es cagado. Vamos ahora a identificar a quién se les dio estos tales diezmos. Vamos a Números 18, versículos 1 hasta el 29. Usted lo puede leer todo, yo solamente voy a leer una parte. Vamos a ver cómo se instituye este sacerdocio levítico. Jehová dijo a Aarón, mira, es mandamiento de Dios: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también de la tribu de Leví. ¿Ustedes saben por qué le dice eso? Porque imagínense algo, miren, ¿se acuerdan? Jacob tuvo 12 hijos, empezando por Rubén, terminando por Benjamín. Por acá estaba José. Pero los que nos van a importar verdaderamente para este desarrollo son Leví y Judá. Porque aquí se va a desarrollar dos sacerdocios distintos. Uno terrenal y el otro celestial, eterno, a la diestra de Dios. Entonces, en los dos hijos de Jacob hubo una promesa y un mandamiento de Dios. El celestial es por promesa. Juró el Señor y no se arrepentirá. El de Leví es un mandato, es terrenal. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo el Señor aquí? Acuérdense que a Israel como ayo, se le dio 10 mandamientos más 612 estatutos vía Leví, para que esto lo rigiera a Israel y no se hiciera lo que quisiera, hasta que viniera el Mesías y encontrara un pueblo dispuesto. Entonces, vamos a poner aquí, el Señor hizo un tabernáculo. ¿Pero por qué hizo el tabernáculo? Porque si no ponía sacerdotes, daba esta ley, y un judío no la cumplía, quedaba perdido para con Dios. En su misericordia el Señor hizo y levantó un tabernáculo hecho por manos de hombre. Aarón, que era también de la tribu de Leví, Moisés también era de la tribu de Leví, a Aarón lo hizo sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Miren, a sus hermanos también de la tribu de Leví, la tribu de su padre, los nombró también sacerdotes.
Ellos tenían ordenanzas como la de sacrificar primeramente becerros y rociarse con, primero Aarón se rociaba por sus pecados con esta sangre a los levitas, a los enseres del tabernáculo, ¿ok? Y después venía el judío, el israelita que había pecado, venía con sus ofrendas y también era salpicado con esta sangre, e Israel todos los años se tenía que acordar de dichas cosas que había hecho. Entonces, Dios en su misericordia da este sacerdocio para aquellos transgresores de la ley, para que no queden expuestos eternamente fuera de la presencia del Señor. Ahora, estamos identificando que a los levitas se le da este sacerdocio, pero en el versículo 21 vamos a leer a quién se le dio tales diezmos. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. En Israel, no en todas las naciones. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Específicamente el Señor le da a Leví los dichosos diezmos, el 10% de la tierra que manaba leche y miel, ¿ok? O sea que no tenía ningún problema para diezmar. ¿Por qué? Porque este sacerdocio era las 24 horas, los 35 días de la semana, era exhaustivo. Aún Israel, los levitas tenían que acampar alrededor del tabernáculo para cuidar que las 11 tribus no entren. Entonces Dios le dio, no le dio heredad, como usted va a leer, de tierra, por eso que le da el 10%, pero era justificable, porque estos sacerdotes no iban a dejar el sacerdocio que le convenía a Israel para que sea perdonado y todos los holocaustos que se ofrecían al Señor. Entonces, si el sacerdote dejaba su oficio, ¿quién pues le santificaba a Israel? No podía hacer dos cosas, era muy exhaustivo. Pero estamos viendo y identificando que a Leví se le da estos diezmos, ¿ok? Entonces vamos a hablar verdaderamente hoy día en Mateo 23. Mateo 23. Vamos a hablar verdaderamente de uno más cercano, uno que lo sabe todo y en el cual usted puede confiar, mi hermano. Vamos a Mateo 23. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Entiéndalo bien. Cuando usted está leyendo aquí las Escrituras, usted no es judío, no está bajo la ley de Moisés. Si estuviera bajo la ley de Moisés, entonces tendría que circuncidarse, tendría que cortarse el prepucio, tendría que hacer un montón de ordenanzas, holocaustos, sacrificios, lo cual en Cristo Jesús eso ya no se practica porque el Señor le dio de baja todo esto. Pero vamos a leer el versículo 23 de Mateo. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Nótese bien, va dirigido el Señor Jesús a un pueblo judío, el cual estaba bajo una ley, la ley que se le dio a Moisés. Les dice: hipócritas, porque diezman, miren lo que diezmaban hasta el momento del Señor Jesús: la menta, el eneldo y el comino. ¿Esto es dinero? ¿O el Señor Jesús estaba diciendo que estos fariseos aún se tomaban la atribución para quedar bien delante de los hombres, no con Dios, de hacer lo más minucioso, la menta, el eneldo, que no valía nada, también lo diezmaban para ser vistos, en paquetes, fardos inmensos? Pero miren, el Señor mismo está diciendo de que el diezmo que sigue practicando los judíos en el tiempo del Señor Jesús es alimento. Entonces le damos otro cheque. Usted puede desconfiar de mí, usted puede desconfiar de cualquiera, pero no de la palabra de Dios. Amén. Dos cosas te van a llevar a salvación: la palabra de Dios
y el Espíritu Santo. ¿Ok? Y cuando hablamos de diezmos, estamos hablando de los diezmos. No estamos hablando de ofrendas. Mi pierna derecha o mi pierna izquierda se parecen, pero ambos no tienen la misma función. Entonces, vamos acá, hermano. Vamos a entenderlo bien. Jesús está diciendo que son alimentos. ¿Ok? Entonces ni vuelta que darle. Ahora, nosotros vamos a Hechos para saber cuándo el Espíritu Santo cayó sobre nosotros los gentiles. Entonces acompáñenme a Hechos 10. Va a leer usted en casa Hechos 10, versículo del 1 al 48. Del 1 al 48. Lo vamos a recordar por falta de tiempo, pero dice así. En el versículo 28, miren cómo la ley separaba a los judíos a los gentiles. Miren lo que dice el hermano Pedro. Y les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero o gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Miren cómo separaba la ley. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces imagínense, mi hermano, imagínense, recién en Hechos, con Cornelio, está cayendo el Espíritu Santo para nosotros los gentiles, después de la muerte de Jesús. Primero, en Hechos 1, cae el Espíritu Santo para los judíos, y después, posteriormente, para nosotros los gentiles, los que no teníamos a Dios, no teníamos a Cristo. Recién aquí estamos entrando, mis hermanos. Ni siquiera entrábamos en Mateo, estábamos en profecía ahí todavía, en Lucas. No entramos en Lucas, no entramos en Juan. Recién entramos en Hechos nosotros los gentiles. Ahora, vamos a entenderlo bien. Ahora vamos a leer el famoso Malaquías, que tanto ha trastornado a nuestros hermanos, de los cuales le han hecho atropellos enseñándole estas ciertas lecturas que era propio para Israel. Entonces dice, porque yo en Malaquías 3, y esto no lo tengo ni que apuntar, esto lo saben de memoria, Malaquías 3, 6 al 10, porque yo Jehová no cambio por estos hijos de Jacob. Mire bien, no le dice a nosotros los gentiles, le dice a los hijos de Jacob, a las 11 tribus que tenían que mantener a los levitas. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, los 10 mandamientos más los 602 estatutos, y no los guardaste. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robar el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición. Pero ahora, ¿cómo Dios te va a maldecir? Si ya te bendijo a través del Hijo. Date cuenta. Date cuenta de esa esfera del Señor Jesús, lo que ha hecho en la cruz. Dice, versículo 9, maldito sois con maldición, porque vosotros la nación, cuando habla de nación, habla solamente de Israel. Los demás eran gentiles, extranjeros, paganos. Toda me habéis robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Por tercera vez la palabra de Dios dice que el diezmo que tenía que llevar el israelita Leví era alimentos. Y los famosos alfolí que te pasan los días domingos en los cultos no son esos. Estos son falsos. Los alfolí eran unos graneros inmensos donde almacenaban lo que Israel llevaba para un año para la sustentación.
de los sacerdotes. Entonces queda bien claro, mi hermano, que los diezmos netamente son alimentos y no dinero. ¿Había dinero? Sí. Entonces, vamos a seguir escudriñando. ¿Qué otro sacerdocio tenemos? Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos 7. Vamos a entenderlo bien, mis hermanos, para que no haya confusión. Los únicos que tienen derecho de parte de Dios de recibir algún diezmo son, uno, tendría que ser sumo sacerdote. En este caso, Melquisedec era rey y a la vez sacerdote del Dios Altísimo. Miren, ve. Vamos a connotar todo esto. Para que alguien reciba el diezmo tendría que ser sumo sacerdote. Y lo que nosotros sepamos es que Cristo ha constituido a unos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Muy diferente a las ordenanzas que se dio en el antiguo pacto. Entonces, vamos a leer de nuestro Señor Jesús. Versículo Hebreos 7, versículo desde el 1 hasta el 28. Pero vamos a saltear las cosas, hermanos, por falta de tiempo. Dice del Señor Jesús: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. En este tiempo, Abraham no tenía otro medio de ser bendecido sino por otro hombre que era un sacerdote de Dios. Pero ahora acuérdense, desde el comienzo que hemos estado lecturando, Dios ya te bendijo a través del Hijo. Tú eliges, con la bendición de Abraham, que se le dio por medio de Melquisedec, o la bendición del Hijo, por medio de madera. Entonces, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, los reyes cobraban impuestos como cuando pasaban por sus tierras, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien sí mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rectitud, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Acá se resalta el sacerdocio del Señor Jesús, no los diezmos de Abraham. Permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín, no de todo lo que tenía en su casa, sino solamente del botín, la victoria que le dio el Padre. Entonces, ahora escuchen bien en el versículo 5. Ciertamente, miren lo que dice en Hebreos: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Ok? Según la ley. Es decir, de sus hermanos, las 11 tribus de Jacob, aunque estos hayan también salido de los lomos de Abraham. Y sigue recortando más abajo. Y va a hablar de este sacerdocio de nuestro Señor Jesús y la ley. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si este hubiese sido perfecto, hasta ahora estuviera en pie, mi hermano. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y no que fuese llamado según el orden de Aarón. Esto era terrenal. Porque cambió el sacerdocio, hubo cambio de esto. Esto desapareció, mis hermanos. Cuando esto desaparece, también desaparece toda ordenanza de matar becerros, todo cobro de diezmos también desaparece. Porque cambiaba el sacerdocio. ¿No ves que ya entra en vigencia el sacerdocio de nuestro Señor Jesús? El que tiene oídos para oír, oiga, hermano, lo que el Espíritu de Dios dice. Porque cambió el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Por eso que la ley de Moisés se redujo en dos cosas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu ser,
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí el Señor Jesús cambió lo que habían dicho la ley y los profetas, solamente en 2 mandamientos. Porque cambió el sacerdocio necesario, había una necesidad que haya también cambio de la ley de Moisés, porque ahí no entrábamos los gentiles, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Así que, querido hermano, cuando el Señor levanta este tabernáculo para Leví, para que ministre a los hijos de Israel, lo levanta a Aarón, como ya hemos visto, lo levanta a sus hermanos los levitas para matar becerros, ¿ok? Pero nótese algo, cuando estaba el Señor Jesús en el templo, estaba el Señor Jesús, estaba aquí, el Señor Jesús, estaba en el templo, Él no se pone como sumo sacerdote en este lugar, porque si se hubiese puesto como sumo sacerdote, hubiese sido terrenal, y no hubiese ocupado el celestial. Ni tampoco comienza a cobrar los diezmos. ¿Por qué? Porque le hubiese sido ilícito al Señor Jesús cobrar tales diezmos, porque el Señor viene de la tribu de Judá, ¿ok? Y no de la tribu de Leví. Por eso que el Señor a ninguno de los discípulos que nos instruye en la gracia les manda cobrar dichos diezmos, ni se menciona. El obrero es de su salario, ok, pero ¿de quién es la obra de salvación? De Dios. Entonces, que todo pastor se espere su paga en el Señor y ore al Señor y doble rodillas. Pero no así sacando, mis hermanos, dinero y llenándose los bolsillos. Ahora, entendemos que el Señor vino de la tribu de Judá, ¿ok? Entonces, sigamos leyendo. Y esto es, dice, versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, o sea, a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, levita, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del que se dé. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Tienes el nuevo pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, y usted lo puede seguir leyendo. En el capítulo 8 de Hebreos dice, porque todo, capítulo 8, versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Está hablando por Cristo, y él se ofreció a sí mismo en el madero. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Por eso que nuestro Señor Jesús no pudo entrar a este sacerdocio, porque le hubiese sido ilícito, porque la promesa venía que del rey David iba a venir el descendiente. Por eso el Señor Jesús se le dice el león de Judá. Y si tu Señor no cobró los diezmos, ningún falso pastor o apóstol o quien se quiera poner en el lugar del Señor tiene tal mandamiento de Dios. Entonces, mis hermanos, gracias al Señor damos por este tiempo que nos ha brindado acá a los hermanos que estamos reunidos aportando estas cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos. Da más entendimiento a los hermanos, dado que no se ha podido expresar todo lo que se estaba dispuesto por falta de tiempo. Gracias y paz a ustedes, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Dios los guarde.